dándole pasión a la vida y autoconociéndonos, vamos a dar en el propósito de vida, indefectiblemente. ¿Cuántos miedos tenemos? No sé, 20 millones. Podría estar todo el día enumerando y nombrando miedos y miedos y miedos. Muy bienvenidos una vez más al canal de autorregulación psicocelular o la nueva ciencia espiritual, como ustedes prefieran llamarlo. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Eliana Vázquez, soy abogada, escritora, investigadora, coach y autodidacta innata en el largo camino del autoconocimiento. Si bien mi campo de estudio es bastante amplio, me focalizo particularmente en comprender, en entender, en estudiar de qué manera influyen los comportamientos y las relaciones que han tenido nuestros antepasados en sus vidas anteriores, nuestros comportamientos y relaciones en nuestras vidas pasadas y los comportamientos y relaciones que hemos tenido nosotros en esta vida para el logro del máximo potencial que tenemos como seres humanos. Esto quiere decir que estudiando las relaciones y los comportamientos que han tenido nuestros antepasados y nosotros en otras vidas, podemos comprender mejor cuáles son esos miedos, esas heridas que nosotros llevamos en esta vida y que nos impiden justamente alcanzar la felicidad, la paz mental, el desarrollo espiritual, la trascendencia personal, la unión con lo absoluto, la iluminación espiritual, la fusión de la energía femenina y masculina, el logro de nuestro máximo potencial, que además es dar con nuestro propósito de vida. Entonces, de esta manera, comprendiendo y entendiendo cómo han repercutido estas relaciones y estos comportamientos en vidas pasadas, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros tenemos que modificar en esta vida para lograr todos estos objetivos. Además, para los que ingresan por primera vez al canal, les cuento que el canal está dividido en dos secciones. En la primera sección van a encontrar una serie de 29 videos, los cuales, además de estar numerados, tienen una coherencia temática para que ustedes puedan comprender de principio a fin de qué se trata este proceso de autorregulación psicocelular, que básicamente es un proceso de autoconocimiento integral, es un proceso de recambio de energía. En la segunda sección van a encontrar otros videos que, si bien no están numerados, los pueden visualizar de manera aleatoria y también tienen que ver con el proceso de autorregulación psicocelular. Además les cuento que para respaldar todo este conocimiento pueden descargar un libro que se encuentra en la portada del canal y que se llama Introducción a la autorregulación psicocelular hacia la alineación del ser, el cual se encuentra a la venta por un precio sumamente accesible para que cualquiera de ustedes lo pueda adquirir y estoy segura que va a ser una inyección de voluntad para todos ustedes. Vamos a meternos de lleno al video del día de hoy. Como dijimos hace un momento, el proceso de autorregulación psicocelular es un proceso de autoconocimiento integral mediante el cual nosotros lo que hacemos es recambiar nuestra energía. Eliminamos energía negativa, energía densa, energía que está atascada, digamos, en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo físico, mental y emocional, e incorporamos energía mucho más liviana, mucho más fluida. Justamente lo que nosotros hacemos es recambiar la energía de nuestro cuerpo, eliminando la energía que tiene que ver con el miedo e incorporando la energía que tiene que ver con el amor. Al borrar todos esos bloqueos que se encuentran dentro de nuestro campo electromagnético, justamente lo que hacemos es poder fluir con la vida. Entonces, al fluir con la vida es lógico, es matemática pura de que vamos a dar con nuestro propósito de vida, vamos a poder fusionar nuestra energía femenina y masculina que llevamos dentro, vamos a poder imantar la luz del creador en nuestras células, vamos a poder atraer esas cosas lindas que nosotros deseamos en esta vida, vamos a concretar nuestros sueños y básicamente vamos a lograr vivir y permanecer por mucho más tiempo en armonía y paz mental, que es lo que buscamos todos. Cuando logramos equilibrar nuestra energía dentro de nuestro campo, podemos equilibrar esas polaridades, ¿no? Mediante las cuales la emoción, digamos, siempre se va yendo para un lado o para el otro. Cuando logramos, digamos, equilibrar la emoción, es cuando nosotros nos sentimos alineados, cuando nos sentimos en equilibrio, cuando nos sentimos en el centro. Justamente esa energía que nos limita, que nos bloquea, para que nosotros podamos lograr esos objetivos en nuestra vida y podamos vibrar y trascender la vida, digamos, con total fluidez, es el miedo, que es esa emoción
básica, digamos, primordial, que todos los seres humanos sentimos y todos de alguna manera nos encontramos atravesados por el miedo, porque también de alguna manera el miedo nos impulsa y nos motiva a ser mejor persona, más allá de que nosotros nos demos o no nos demos cuenta, más allá de que lo hagamos de manera consciente o inconsciente. Pero ahora bien, yo acá quiero llegar a una conclusión, porque a mí me gusta de alguna manera poder entender de dónde vienen las emociones y por qué nosotros nos sentimos de esta manera. Y entendiéndolo y razonándolo y analizándolo, de qué manera nosotros nos podemos sentir mejor para justamente lograr todos estos objetivos y borrar esos bloqueos energéticos que se encuentran tan impregnados en nuestro campo electromagnético cuando vibramos el miedo y no nos damos cuenta. Entonces, el miedo, yo diría todos los miedos. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a contar que particularmente he sentido en mi vida absolutamente todos los miedos que se puedan imaginar, todos los miedos que existen, habidos y por haber. He pasado por todos los miedos que ustedes puedan llegar a imaginarse. El miedo algunos lo pueden llamar como heridas, también se le puede llamar heridas emocionales, ¿no? Son heridas que nosotros traemos también de otras vidas y heridas que nosotros traemos también de nuestros ancestros y que de alguna manera las tenemos que vivenciar en esta encarnación para poder liberarlas y para poder liberar todo nuestro linaje. Entonces muchos hemos sentido la herida se le dice del rechazo, la herida del abandono, ¿no? Que generalmente, en realidad, en definitiva, son miedos que todos tenemos dentro. Pero bueno, a ver, miedos. Y vamos a empezar, ¿no? Miedo a la muerte, por supuesto, y ahora voy a hacer esta distinción, pero vamos a nombrar todos los miedos que podemos llegar a tener y que andan por ahí, que a veces somos conscientes y a veces no somos conscientes. Pero tenemos miedo al abandono, tenemos miedo a que nos dejen, como les decía recién, miedo a hacer el ridículo, tenemos miedo a quedarnos sin trabajo, tenemos miedo a la escasez, tenemos miedo de morirnos de todas las formas habidas y por haber, ya sea de morir atragantado, morir sufriendo, que nos maten, tenemos miedo que nos roben, tenemos miedo del el atardecer rojizo, tenemos miedo de caminar por una calle oscura a ciertas horas de la noche, eso es precaución, ¿no? Pero también tenemos miedo de esas cosas. Tenemos miedo de que nos traicionen, tenemos miedo de no poder lograr nuestros objetivos, tenemos miedo de que a nuestros seres queridos les pase algo, tenemos miedo de no poder nunca ser felices, o sea, ¿cuántos miedos tenemos? No sé, 20 millones, podría estar todo el día enumerando y nombrando miedos y miedos y miedos. Miedos como los de miedo de salir de mi casa y olvidarme, no sé, la llave del gas encendida, miedo a que suceda algo en mi casa en mi ausencia, miedo a que caiga un meteorito en el medio de mi cabeza. No sé cuántos miedos deben existir, o sea, porque cada uno de nosotros debe tener un miedo totalmente irracional adentro que no lo dice y que le parece hasta vergonzoso decirlo, pero esos miedos nosotros los traemos desde que el mundo es mundo. Y los venimos trayendo y arrastrando en el linaje, a través de la energía de nuestro linaje. Y nosotros, si los sentimos en esta vida, los tenemos que resolver. Estos miedos los tenemos que resolver, los tenemos que entender. Y esta palabra, esta frase que encontré el otro día en un diccionario del año 1933, en un tesorito, creo que dice la página, un tesoro de un diccionario de la lengua española del año 1933, dice que el entendimiento es la máxima de las potencias cognitivas. Nosotros a través del entendimiento podemos resolver todos los problemas que se nos cruzan por nuestra cabeza. Pero para eso tenemos que leer, tenemos que profundizar, tenemos que dedicarnos. Por eso es que yo les traigo estos videos a ustedes, los comparto con ustedes, porque yo ya hice el proceso de entendimiento. Entonces, como a mí me resultó, se los comparto a ustedes para que a ustedes también les resulte y los puedan aplicar este conocimiento y este entendimiento a su vida. Entonces, como les decía recién, todos los miedos. Pero ahora bien, todos esos miedos, ¿de dónde derivan? De dos grandes miedos. Uno es, que lo dijimos recién, es el miedo a la muerte, ¿sí? Miedo a la muerte real. Y el otro miedo es el miedo a la muerte psicológica.
miedo a la muerte real, lo estuvimos hablando recién y bueno, lógicamente que viene del desconocimiento, ¿no? O sea, nosotros desde que lo único que sabemos cuando nacemos es que nos vamos a morir, pero ni siquiera sabemos cómo nos vamos a morir. Pero también no solo tenemos miedo porque desconocemos el proceso de la muerte, lógicamente, sino que también tenemos miedo de que mueran nuestros seres queridos. Pero ahora bien, hay que hacer un pequeño análisis del proceso de la muerte, porque yo tuve miedo a la muerte desde muy chica y lo padecí durante un montón de años, y la verdad que ese miedo que yo tuve tan desmedido, no sé si irracional o irracional llamarlo, porque es un miedo real, el miedo a la muerte, porque como decía recién, lo desconocemos, entonces todo lo que nosotros desconocemos de alguna manera nos da miedo. Me llevó a analizar en profundidad desde muy chica el concepto de la muerte y el concepto de la vida, ¿no? Uno en realidad no podría existir sin el otro. Digamos que la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda. Pero ahora pensemos esto: si no existiera la muerte, nosotros viviríamos en eternidad. Si viviríamos en eternidad, nosotros no valoraríamos a nuestros seres queridos, nosotros no valoraríamos a nuestros animales, y si total, son eternos. ¿Para qué voy a ir a visitar a mi mamá o a mi abuelita? ¿O para qué voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Si total lo puedo hacer en otro momento, si total no me pasa nada. Digo, o sea, ¿para qué voy a ir acá? ¿Para qué voy a ir allá? ¿Para qué voy a trabajar? Si total soy eterna. O sea, entonces el mundo no giraría, porque nadie haría nada. ¿De qué viviríamos? Si nadie haría nada, si no tendríamos, digamos, el límite de la muerte, ¿para qué viviríamos? ¿Cuál sería el sentido de la vida? Justamente la muerte, el valor que tiene es de que nosotros apreciemos la vida. Si nosotros no apreciamos la vida, entonces no tiene sentido la vida. Y si no existiría la muerte, no apreciaríamos la vida. No nos cuidaríamos, no seríamos amorosos entre nosotros. Porque total, no sé, si soy eterna, ¿qué me importa? Si no me voy a morir, ¿cuándo voy? No sé, voy al siglo que viene, qué sé yo. Y no sé, no habría movimiento, para mí no tendría razón de ser la existencia. Porque nosotros sí somos eternos, nuestra alma sí es eterna, pero en otro plano, en este plano, con este cuerpo físico, que probablemente en algún momento, que yo estoy segura que esto va a ser de esa manera, nosotros con nuestro cuerpo físico vamos a poder trasladarnos a todos los planetas que nos imaginemos. Pero para eso faltan eones todavía, eones de años, o sea que estamos lejos. Pero para nosotros llegar a eso, tenemos que, por lo menos, entender de qué va la muerte. Tenemos que superarla, la muerte, superar ese miedo de trascender esa situación. Decimos que queremos vivir en la eternidad, como dice una canción, creo que es del Cuarteto de Nos, y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. Queremos ser eternos y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. Entonces nos angustiamos en un día de lluvia, en un domingo de tarde gris de lluvia. Entonces, ¿para qué queremos ser eternos si todavía no estamos valorando la vida? Pero ahora bien, esa vendría a ser más o menos, digamos, la explicación que yo le doy, que es mucho más larga, mucho más profunda, del entendimiento de por qué existe la muerte. Para mí la muerte es sumamente necesaria. No concibo la idea de la vida sin la muerte ya. Me parece que es algo que nosotros lo tendríamos que tener naturalizado e internalizado en nuestra existencia, como si fuese algo absolutamente natural, que de hecho lo es algo absolutamente natural. El problema es que nosotros no lo tenemos trabajado, entonces no lo asimilamos como algo natural. Pero ahora bien, ¿qué es el miedo a la muerte psicológica? El miedo a la muerte psicológica, el miedo a la muerte del ego, en realidad, es el miedo a la muerte de la personalidad. ¿Y de dónde viene el miedo a la muerte de la personalidad? Porque, por ejemplo, los miedos que yo nombraba anteriormente, el miedo a morirse ahogado, el miedo a que te maten, el miedo a que le pase algo a tus seres queridos y se mueran y no los veas más, esos miedos, ¿no? Catastróficos, ¿no? Relacionados con el fin del mundo y demás, vienen obviamente del desconocimiento del concepto de la muerte real. Pero, por ejemplo, la herida de abandono, la herida de el rechazo, que son miedos, ¿no? El miedo a ser traicionado, todos estos miedos que son más bien psicológicos, justamente vienen del miedo a la muerte psicológica.
¿Por qué? Porque si a mí me está sucediendo esto, yo me encuentro más vulnerable hacia los demás, hacia la vida. Y yo no quiero que se muera mi personalidad. Yo quiero tenerlo todo bien agarradito. Quiero que todo se quede en ese lugar, que las personas no se muevan, que las personas me elijan eternamente, que la vida no evolucione en realidad, es lo que queremos. Tengo miedo de sentir vergüenza y quedarme expuesto y vulnerable a los demás. Y es algo porque eso pasa absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo sentimos porque estamos conceptualizando las emociones. Entonces sentimos una emoción que es baja y la conceptualizamos con, por ejemplo, la vergüenza, porque es algo que nosotros tenemos dentro, y así con absolutamente todas las emociones. Entonces, el miedo a la muerte psicológica también sucede cuando nosotros nos adentramos de lleno en el proceso de autoconocimiento. Llega un momento que tenemos miedo a que se muera nuestra personalidad, que se nos muera el personaje. Porque si yo me muestro vulnerable ante los demás y mi personalidad se va cayendo y mi personaje va desprendiendo estas capas y estas máscaras, entonces yo voy a quedar expuesta a los demás. Entonces, ¿qué va a pasar con mi Eliana? ¿Y dónde está Eliana? ¿Dónde va a quedar Eliana? Porque Eliana era de esta manera. Y ahora, yo trabajando todo esto y siendo mejor persona todos los días, me voy a quedar desnuda frente al mundo. Más de uno quisiera. Pero no es así. Esto sucede, en realidad, es un quiebre lógico que le va a pasar que le pasa a la mente, que le pasa al ego. Y está bien que esto suceda, porque cuando nosotros nos autoconocemos y nos adentramos mucho más profundo en el camino del autoconocimiento, lo que verdaderamente sale es nuestra esencia divina. Que eso es mucho más lindo, mucho más profundo, mucho más placentero, mucho más armonioso que vivir en las frecuencias del ego. Que la frecuencia del ego es espantosa, porque se siente mal, se siente incómodo vibrar en el ego. ¿Cómo nosotros solucionamos? Y ahora después les voy a hacer una conclusión final. Quédense al final del video porque la conclusión final les va a gustar. Nosotros, ¿cómo superamos el miedo a la muerte real? Si dijimos que en el video anterior que una de las características de las emociones es que son pendulares. Esto significa de que si nosotros vibramos en miedo, sabemos que el péndulo en su lado opuesto nos va a llevar al amor. Entonces, ¿cómo hago yo para superar el miedo a la muerte? Si yo tengo mucho miedo a la muerte, tengo que llevar el péndulo de la emoción a la pasión por la vida. Esto es pasión por la vida, ¿sí? Que es el amor. Ese sería el lado opuesto, digamos, de el miedo a la muerte. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en llevar el péndulo hacia la pasión por la vida. Lo mismo ocurre con la muerte psicológica. Nosotros, ¿cómo hacemos para no tenerle miedo a desprendernos de nuestros defectos psicológicos, desprendernos de nuestro ego y quedarnos expuestos y quedarnos vulnerables, digamos? ¿De qué manera nosotros podemos enfrentar ese miedo a la muerte psicológica que se siente tan real y es tan feo sentirlo en el cuerpo, porque a veces no tenemos las herramientas para darnos cuenta qué es lo que nos está pasando y realmente la pasamos muy mal? Acá lo que tenemos que hacer es trabajar más en nuestro autoconocimiento. Ahora fíjense ustedes cómo estos dos miedos los vamos a entrelazar en una sola solución. ¿Por qué? Porque nosotros, para lograr sentir pasión por la vida, tenemos que justamente buscar ese equilibrio que nos va a llevar a nuestro propósito de vida. Cuando nosotros damos con nuestro propósito de vida, sentimos pasión por la vida. Y al sentir pasión por la vida, ya naturalizamos la muerte, porque nos damos cuenta que la muerte es algo que es necesariamente natural, que realmente es beneficioso para nuestra vida, porque si no existiría la muerte no tendríamos límites. Entonces, cuando nosotros trabajamos en nuestro propósito de vida, empezamos a encontrar la pasión de la vida. Nos levantamos todos los días con pasión por la vida. Entonces, ¿hay soluciones para dejar de sentir la muerte real? Sí, empezar a trabajar en la pasión por la vida. Pero ¿cómo se empieza a trabajar también en la pasión por la vida? ¿Y qué me lleva a mí el autoconocimiento?
El autoconocimiento me lleva al propósito de vida. Este es el camino del autoconocimiento. El autoconocimiento siempre me va a llevar a que yo me tope con mi propósito de vida. Y si yo muevo el péndulo de la muerte real a la pasión por la vida, voy a ir a mi propósito de vida. Todos los caminos me conducen a Roma. Solucionando estos dos grandes miedos que son el miedo a la muerte real y el miedo a la muerte psicológica, poniéndole pasión a la vida y autoconociéndonos, vamos a dar en el propósito de vida, indefectiblemente. Siempre poniéndole pasión a la vida y autoconociéndonos, vamos a dar con el propósito de vida. Y ustedes fíjense qué importante que es, porque cuando nosotros vamos liberando todos estos miedos que tenemos acá, todos estos miedos que yo mencionaba anteriormente, lo que hacemos justamente es ir desbloqueando nuestro campo electromagnético mental. Entonces, cuando yo voy liberando mi campo electromagnético mental de todos estos miedos que están tan arraigados y que algunos son, o la gran mayoría pueden ser inconscientes, nosotros sentimos un bloqueo en un área de nuestra vida, no sabemos por qué y no nos damos cuenta que en realidad estamos teniendo miedo a esto o miedo a lo otro. En todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ya lo sabemos, ya sea en el ámbito, en la salud, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en cualquier ámbito nosotros podemos sentir y tener bloqueos que nosotros no nos damos cuenta de dónde vienen y que probablemente vengan de nuestro linaje y nosotros los tengamos que traer a nuestra encarnación para poder resolverlos y para poder sanar el linaje y para poder nosotros fluir y dar con ese propósito en la vida. Entonces, liberando los miedos de a poco, nosotros lo que vamos a hacer es recambiar la energía. Vamos a ir liberando los miedos, vamos a recambiar la energía del templo de Dios, que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Vamos a ir liberando la energía, entonces al yo eliminar la energía negativa, que son esos miedos, que son bloqueos y que me obstaculizan el libre fluir de mi vida, voy a empezar a dar con el propósito de mi vida. Le voy a poner pasión a mi vida, me voy a autoconocer, porque conociéndome en profundidad, conociendo cuáles son esos miedos, me voy a autoconocer. Y si me conozco a mí misma, también voy a conocer a los demás. Entonces, digamos, la ecuación me cierra por todos lados. ¿Cuál es la ecuación perfecta? Empezar a trabajar en los miedos, reconocer los miedos, aplicar todas las técnicas que nosotros tenemos a nuestra disposición para reconocer los miedos. El proceso de autoconocimiento y de recambio de energía no es un proceso sencillo. Si nosotros no tenemos las herramientas necesarias para poder afrontar todo este camino, porque estamos llenos de miedos y de obstáculos que nosotros no nos damos cuenta que los tenemos, si nosotros no empezamos a trabajar en ellos, si nosotros no tenemos las herramientas, tenemos que buscar las herramientas afuera. Pero yo siempre digo que nosotros somos los únicos y grandes maestros, porque para mí no va a haber mejor maestro en la vida que yo misma. Nadie va a poder a mí decirme de afuera cuál es el miedo que yo tengo que resolver. Pero sí me pueden orientar personas que ya hayan realizado el camino. Tenemos que buscar de alguna manera ayuda, ya sea que lo podamos hacer nosotros o necesitemos ayuda externa, pero de alguna manera siempre vamos a necesitar adquirir conocimiento. En definitiva, todos los miedos se solucionan de dos maneras. Poniéndole pasión a la vida, o sea, moviendo el péndulo del miedo al amor, a la pasión, y con autoconocimiento. Aplicando pasión por la vida y autoconocimiento, vamos a dar con el propósito de vida. Espero que les haya gustado este video, que les haya aportado un poquito más de luz, que les haya servido. Si es así, les pido que me dejen un me gusta, que se suscriban, que me hagan algún comentario. También les cuento para los curiosos que tengo un canal que se llama Sanando los Asuntos Legales, que también es muy nuevito. Así que bueno, si tienen ganas de visitarme por ahí, suscribirse. Es un canal que no solo no hablo necesariamente de cuestiones técnicas legales, sino que lo que hago justamente es aplicar las cuestiones legales a la sanación del alma, digamos. De alguna manera son cuestiones legales que tienen que ver con la vida cotidiana y que aplicando el conocimiento del método sistémico que tiene que ver con esta sanación de nuestro linaje ancestral, es mucho más fácil también poder resolver estas cuestiones legales que de alguna manera
nos atañen a todos. Además, si se quedaron con ganas, en el próximo video vamos a hablar de el pasado, de que tenemos que, también es muy importante para nuestro camino de autorregulación psicocelular, que es este proceso de autoconocimiento integral. También es muy importante que nosotros podamos perdonar y entender el pasado para poder seguir más libres en este camino. Y todo este conocimiento, les recuerdo que lo pueden acompañar con un libro que se llama Introducción a la autorregulación psicocelular hacia la alineación del ser, el cual se encuentra a la venta por un precio sumamente accesible y lo pueden descargar del link que se encuentra en la portada del canal. Ahora sí, los dejo y gracias por acompañarme. Les mando un beso muy grande.